Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles fueron esas causas? Bueno, primero debemos recordar que la Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre el año 1914 y 1918 que enfrentó a dos grandes bloques. Por un lado, la Triple Alianza y por el otro lado, la Triple Entente. También decir que la guerra se inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por una revolución socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos. Dicho esto, iniciemos con las causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, comenzando con las causas políticas, es decir, con el auge del nacionalismo, las causas económicas con la expansión del imperialismo europeo, las causas militares con el avance de la industria armamentística, también las causas diplomáticas con el sistema de alianzas y la causa detonante con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Pero veamos cada una de estas causas, comenzando con las causas políticas. Bueno, primero decir que en el siglo XIX el nacionalismo se afianzó en el continente europeo. Este se expresó en sentimientos exaltados de pertenencia a un pueblo con cultura y geografía propia. Hay que decir que la ideología nacionalista enaltece la idea de que cada pueblo tiene un destino y que por este destino se debe luchar. Dicho esto, es que así los países europeos se preocuparon de defender sus intereses a toda costa. También alentaron a la creación de símbolos y la protección de lo que consideraban propio. Y por último decir es que todo este contexto, esta situación, en algunos casos llevó al menosprecio de otras naciones y se gestó entonces una rivalidad maliciosa. Continuemos hablando un poco más sobre estas causas de la Primera Guerra Mundial, en este caso hablar sobre sus causas económicas. Bueno, primero decir que entre el año 1860 y 1914 aconteció la Segunda Revolución Industrial y los países europeos tuvieron que competir en dos frentes. ¿Y por qué competían estos frentes o qué necesitaban? Por una parte, necesitaban dominar más territorios para vender sus productos en condiciones ventajosas y por otra parte, requirieron de colonias para poder explotar recursos naturales en otros continentes a bajo costo. Y otro dato a resaltar es que así los países europeos se disputaron el dominio del continente africano en 1885. Eso promovió la hostilidad que sintió Alemania hacia Francia e Inglaterra, que en el reparto de África pasaron a dominar extensos territorios, un factor que facilitaba su desarrollo comercial y aumentaba su influencia geopolítica. Pero continuemos hablando un poco más sobre estas causas de la Primera Guerra Mundial, en este caso hablar sobre sus causas militares. Primero decir que a partir de la Segunda Revolución Industrial hubo innovaciones que impulsaron la creación de armas cada vez más letales. Entonces aparecieron los barcos acorazados, los tanques blindados, submarinos, ametralladoras y hasta armas bioquímicas. Esto fomentó la desconfianza entre naciones europeas y comenzaron a invertir cada vez más dinero en su defensa y en la protección de sus colonias. Sigamos hablando un poco más sobre estas causas de la Primera Guerra Mundial y en este caso hablar sobre las causas diplomáticas. Bueno, decir que los países europeos no querían que sus rivales se hicieran muy fuertes. Por esa razón, algunas naciones se aliaron para hacer contrapeso a otros países vistos como adversarios. Entre las alianzas más importantes tenemos las que veremos a continuación. Por un lado, la Triple Entente, formado por Francia, Gran Bretaña y Rusia, que consistió en acuerdos diplomáticos que pretendían disminuir el poder que Alemania había venido ganando desde su unificación a finales del siglo XIX.
Y por el otro bando nos encontramos con la Triple Alianza formada en el año 1882. Se formó con el fin de defender los intereses de los países del centro de Europa. Eran miembros el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Alemania y Austria continuaron siendo aliados en la Primera Guerra Mundial. En lo que respecta a Italia, salió de esa alianza en el año 1915 y pasó a integrar y a apoyar las fuerzas de la Entente. Y por último decir y agregar respecto a estas causas diplomáticas es que las alianzas diplomáticas y militares crecieron la sospecha y el recelo entre las naciones. Al estallar la Gran Guerra, numerosos países respondieron a estos pactos y se vieron envueltos en conflictos que tomó proporciones mundiales. Y para finalizar hablaremos sobre la causa detonante de esta Primera Guerra Mundial. Bueno, primero decir que a pesar de las tensiones entre las distintas naciones europeas mencionadas anteriormente, estas habían evitado enfrentarse directamente por años y años. Pero a pesar de todo esto, el 28 de junio de 1914, la paz en Europa llegaría a su fin cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria sufre un atentado que culmina en su muerte en la ciudad de Sarajevo, región de los Balcanes. Y un dato a resaltar es que Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Ese imperio dominaba entonces a los Balcanes. No obstante, allí existían movimientos nacionalistas de ideales yugoslavos, es decir, serbios, bosnios, croatas, que deseaban la independencia total. Pero sigamos hablando sobre esta causa detonante de la Primera Guerra Mundial porque hay muchos datos que debemos mencionar. Porque un dato muy importante mencionar es que a uno de estos grupos que recién hacíamos mención, estos grupos nacionalistas, pertenecían Gavrilo Princip, que fue el encargado de ejecutar el asesinato que se convirtió en la causa detonante de la Primera Guerra Mundial. Un mes después del asesinato, Austria le declaró la guerra a Serbia, pero esta, es decir, Serbia, contaba con el apoyo de Rusia. Toda esta situación trajo como resultado que se desencadenara el juego de alianzas que hizo que Francia apoyara al Imperio Ruso y por otra parte que Alemania apoyara a Austria. Y esta contienda se extendió y así se inició la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!